Contacto con Iña La Estanzuela. Novedades desde la investigación agropecuaria. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a inaugurar el tema del pastoreo en la tarde de hoy, un poco a pedido de Amalia Río, que quería usar avena sativa. Nosotros usamos la 1095. El trabajo es un trabajo de la tesis de maestría, forma parte de un grupo interdisciplinario de trabajo que compuesto por mucha gente en ganadería, en pasturas, en agricultura, en suelo. Algunas tesis de grado también que se hicieron dentro del trabajo de investigación, que apuntó a la intensidad del pastoreo y cómo afecta eso cómo afecta el rendimiento de soja, cómo afecta cuánto carne se produce, cuánta erosión se estima en base a los modelos y un poco una cosa que no teníamos en un principio, el tema del malezamiento de las chacras. No lo teníamos pensado en un arranque y surgió el tema del malezamiento y lo abordamos desde el punto de vista con la ayuda de Alejandro García. Un poco el incluir el pastoreo en las coberturas, la ventaja que nos permitiría generar un retorno económico a esa producción de pasto que en el caso que no se pastoree se pierde. El tema la desventaja que produce es que reduce el nivel de biomasa, porque el animal se come pasto para producir carne. Y después hay un tema que podría haber un efecto en el rendimiento de los cultivos. O sea, nosotros planteamos una secuencia agrícola, pensando en agricultura, donde la rotación es avena-soja, son 2 años de evaluación. Y bueno, el cultivo de soja se siembra a principios de noviembre, se cosecha en abril y enseguida de esa cosecha de sojas viene una avena que se pastorea. Hay tratamientos que se pastorean y otros que no. Entonces lo que le decía del tema de la rotación, que es una rotación avena-soja con cultivar de ciclo 5 corto, con alta potencial de rendimiento. La avena se realiza posterior a la cosecha de soja. Una posibilidad sería a nivel comercial sembrarlo, como decía Santiago, al voleo con alguna herramienta que me permita entrar antes al pastoreo, pero un tema de asegurarnos el cultivo para el ensayo, la mejor. Vimos como la siembra en siembra directa como la mejor opción. Después la carga animal, terneros de sobreaño de 180 o 200 kilos. Y que eso sí, pensando en un sistema netamente agrícola, que esos animales no estuvieran pastoreando en fajas semanales o diarias, sino que fuera un pastoreo continuo de los animales. Pues pensamos que esto sería para el área que estamos en discusión, si son 400, si son 200, si son 500.000 hectáreas, pero es un área grande y pensando que es un productor que va a ser agricultor, que va en el área agrícola es complicado el tema de conseguir ganadería, pero se puede ver de cómo hacer. Y después el retirado de los animales del pastoreo cuando se llega al límite inferior, que se supera el límite inferior de plasticidad, que eso a nivel práctico es cuando la pezuña empieza a marcar, cuando llueve, empieza a marcar en el suelo, se retiran los animales del pastoreo y esos animales pasan a un corral con asignación de agua y fardo. Y pensamos que ese retiro de animales tampoco es tan descabellado en el área agrícola. Hay ciertas zonas del área agrícola que no es agricultura y podrían estar saliendo esos animales para esa zona.
En el experimento es uno de los potreros de acá de Guinea Estanzuela, son 9 hectáreas experimentales, donde hay tratamientos con la cobertura sin pastoreo, y tratamientos que tienen 3 terneros por hectárea y tratamientos que tienen la misma cobertura con 6 terneros por hectárea. Esta es la disposición de los tratamientos. Y una cosa que a nivel práctico que discutíamos con Fernando, si incluirla o no, el tema del tiempo de ocupación. Estos son la siembra de la avena, el inicio del pastoreo y el fin del pastoreo, y las lluvias que se produjeron en el año 2015 y el año 2016. Y ahí la siembra de las avenas, el inicio de los pastoreos, el fin del pastoreo y el periodo de ocupación, que esto a nivel práctico es un tema de cuánto yo voy a estimar que voy a producir en un área de cobertura. Y bueno, es de esperar que andemos en estos valores de ocupación en esa área. Y después pasando ya a lo que son los resultados de algunos de los resultados en forma esquemática de la tesis, centrarnos un poquito en la provisión de carne. Para los dos años anduvimos en lo que se espera que ganen los terneros en una avena de este tipo, alrededor de 0,8 kilogramos por animal por día. El año 2016 fue un poquito más baja porque, si ven acá, tuvieron salidas más repetidas, entonces eso afecta un poco el tema del rumen del animal. Entonces es de esperar que haya algún problemita de ganancias de peso en el segundo año, que salieron un poco más, que salieron y entraron de vuelta a la avena. Pero tenemos ganancias diarias del orden de los 800 gramos por día. Y eso traducido a 3 terneros por hectárea serían alrededor de 160 kilos por hectárea de peso vivo. Y si lo pasamos a 6 terneros por hectárea, como no hubo diferencias en la ganancia de peso diaria de los animales por el efecto del tratamiento, estaríamos alrededor de 300 kilos de carne de peso vivo por hectárea. Y después otra interrogante que surgía de, bueno, si nos ponemos a pastorear las coberturas, el efecto en el suelo, y ese efecto en el suelo, en la compactación, podría estar implicando que haya un efecto en el rendimiento de soja, y sin embargo los rendimientos de soja para los 2 años evaluados no tuvieron diferencias significativas, no hay diferencias en los 2 años de evaluación, y encontramos así algunas compensaciones de tratamientos que, por ejemplo, en 6 terneros, que baja un poco la biomasa final de la avena y hay menor implantación inicial, algunas plantas menos. Después hay una compensación y los granos, teniendo más granos por metro, aumento del rendimiento, y eso es bibliografía de lo que es la compensación de la soja. Y por qué no encontramos diferencias, como decía Valentina, de que la soja muchas veces no nos muestra cosas en los rendimientos. Y después una cosa que inicialmente no lo habíamos tenido en cuenta, pero creo que es un resultado bastante bueno, que estos son los 2 años evaluados, la cobertura, los 3 y 6 tratamientos y 6 terneros por hectárea. Hay un efecto que se produce, los animales comen en parches, entonces esos parches después generan más luminosidad, y esa luminosidad del suelo genera que haya manchoneos en las malezas, y es bastante variable el tema de las malezas, pero sí hubo un efecto de que los tratamientos con 6 terneros tuvieran mayor enmalezamiento que el resto, y eso genera que haya que tomar alguna medida de control en el cultivo de soja, y esa fue la recomendación del grupo que trabaja con malezas, que esto es un trabajo integrado entre varios técnicos, y bueno, se decidió hacer aplicaciones en cultivo, viendo el tema de que había un posible problema de maleza.
Y después otra cosa importante, el tema de la erosión. Estas son las fotos del tratamiento con cobertura, que acá teníamos 6.000 kilos de materia seca y acá menos de 2.000, con 6 terneros. Y eso genera una cobertura al inicio de soja de 90, 80 y 50% de cobertura medida en esa parcela. Y si hacemos las cuentas con el parámetro de erosión, solamente cambiando la parte del cultivo, porque el gradiente, o sea, el porcentaje de pendiente y el largo de pendiente son las mismas, el suelo es el mismo, la lluvia es lo mismo. Solamente cambiando estos valores de cobertura, podemos estar estimando 11 toneladas por hectárea, y con 90 podemos estar teniendo 7 toneladas por hectárea. O sea, son cosas que nadie muchas veces no lo tenemos en cuenta, el tema de cómo varía esto, el tema de la cobertura. Yo le decía hoy el tema de que estos tratamientos son 6.000 kilos de materia seca y estos son 2.000 kilos de materia seca, o 1.800, 2.000. Y está el tema de cuánta biomasa necesitamos para que se logren esas coberturas que nosotros decimos, bueno, tenemos un buen cultivo de cobertura y eso me olvido de la erosión. Sin embargo, con 2.000 kilos de materia seca tenemos estas coberturas medidas y generamos estos niveles de erosión estimados, y que son bastante diferentes al 7,4, que es con otro nivel de cobertura, simplemente cambiando ese valor. Y muchas veces no lo tenemos en cuenta y es como bastante variable y es una cosa a tener en cuenta. Y ya pasando a lo que es el resumen, la soja, vimos que no hay efecto en el rendimiento, en los tratamientos. Tener cobertura o tener 6 terneros produciendo carne, hay un efecto compensatorio de la soja que me da que el rendimiento es el mismo. Obtuvimos ganancia en los 2 años alrededor de 800 gramos por animal y por día, y eso con 6 animales son 300 kilos de carne en un periodo muy corto. El tiempo de ocupación, que esto es una cosa práctica del trabajo, que es, me tengo que preocupar de que esos animales cuando llueve los tengo que sacar para un lado porque se genera ese pisoteo, y ese pisoteo después me puede estar afectando estos valores que yo digo, bueno, si yo no genero ese pisoteo y esa compactación dejando esos animales, estos resultados que tenemos acá con este experimento capaz que no son los mismos, y eso es una interrogante que tenemos desde el punto de vista de investigación, pero quedó sin responder. Y una cosa que yo lo ponía que lo pongo como rojo, porque es una cosa que es como decía Fernando, es una externalidad que no podemos controlar todo, y siempre hay ventajas y desventajas cuando incluimos el pastoreo. El tema del malezamiento es un tema que nos afecta, y entonces un componente que aumenta es la coniza, y ahí hay que ver el tema de herbicidas, dosis y mezcla para controlar esa maleza. Y después el tema de la cobertura y la erosión que genera, porque cuando generamos esta ganancia de producción por hectárea, nos comemos pasto, y ese pasto está está sacando cobertura y está aumentando la erosión. Entonces, cambios muy chicos en esos consumos animales y en esas coberturas generan variaciones importantes en lo que son las estimaciones de erosión, inclusive pudiendo pasar, en el caso que con un porcentaje de erosión, con un porcentaje de cobertura, el plan pasa o no pasa. O sea, es tan drástico como eso, y muchas veces no le damos mucha importancia, o la importancia que merece. Traté de ser lo más esquemático posible, así que si tienen alguna pregunta.
¿Cómo hiciste para que tanto pasto? Porque no es un detalle menor, es una cobertura, o sea, fecha de siembra, fertilizante, o sea, porque no es por arte de magia que da 300 kilos de carne. Digo, ¿cómo hiciste la cobertura? ¿Qué tipo de fertilización? ¿Cómo lograste juntar esa cantidad de pasto? Se trató el área como con un objetivo netamente agrícola, o sea, la que se siembra de fecha es la soja, y después de esa cosecha de soja va una avena con siembra directa, por un tema de que asegurarnos que se implante bien para tener ese año un cultivo que me permita generar el ensayo, eso primero que nada, y después se lo maneja como un cultivo, o sea, se corrige a fósforo, se corrige potasio y se hace 100 kilos tuvo una dosis de 100 kilos de urea todos los años, previo al inicio del pastoreo, una dosis de 100 kilos de urea por hectárea. Y después corrección de los niveles críticos para avena en fósforo y potasio. Se la maneja como un cultivo que se va a sacar carne, sin duda. Sin duda que no es una... Sí, o sea, el tema es que no se puede abordar todas las interrogantes que nos gustaría, pero sí es un cultivo que se lo maneja para producción de carne, sin duda. Y después también se incluyen tratamientos que no se consuman ese pasto producido. A ver. Una cortita, una cortita. No, me llama la atención de que solamente te cierre digamos, el cálculo de erosión del suelo, o sea, que te pase el nivel crítico, que no te pase el nivel crítico con 6.000 kilogramos de materia seca. Incluso te pasa. Estás arriba de los 7, estás en 7,4 de pérdidas. O sea que en ese tipo de suelo, no sé qué tipo de suelo es, pero solamente haciendo ese tipo de cobertura podrías hacer esa rotación. Eso es lo primero. El pastoreo quiere decir que ahí no tiene lugar. Entonces me llama la atención cómo que se evalúa la cobertura, cómo con 2.000 kilos o 2.500 kilogramos de materia seca no tenés una cobertura total del suelo. ¿Cómo se mide la cobertura? La cobertura se midió a siembra de soja y un mes después con cuadrículas, estimando en un cuadrado de 20 por 50 se le dividía en cuadrado de 5 por 5 centímetros, y esos 5 por 5 se estimaba cuánto era la cobertura en esos 5 centímetros. Cada rectángulo tenía un valor de cobertura, y esos son los datos que mostraba ahí de estimación de la cobertura a siembra de soja. Con 1.800 kilos de biomasa remanente a inicio de barbecho, 50% de cobertura, 80 y 92%. O sea, te digo simplemente porque esto, más o menos si uno maneja 100 kilos de materia seca por centímetro, si tenés alrededor de unos 1.800, estás hablando entre 18 y 20 centímetros, entre 18 y 20 centímetros las hojas de la avena se deberían estar tocando, y por lo tanto la cobertura del suelo debería ser más cerca de 90 que de 50. Debería ser, pero eso es el dato medido. O sea, una cosa es lo que debería ser y otra cosa es lo que los datos arrojan. O sea que para mi gusto... Y el tema para mi gusto lo que deberías haber hecho es esperar 15 días más, y que estoy seguro que, a no ser que te hayas comido los puntos de crecimiento, de esa soja con 2.500 kilos de materia seca, eso hubiese logrado el 100%, el 90% de cobertura. No sé, me parece. La estimación de cobertura de suelo se hicieron a siembra y un mes después.
Que eso ayuda a entender lo que es lo que usa el programita de erosión que después se ponen esas coberturas dentro de la fórmula de erosión. Y después el que pase o no pase es un tema de que, o sea, si tú tienes una chacra que tiene una topografía fuerte, haga lo que haga, vas a tener que sacar esta es con 3,6 y 184 metros de longitud de pendiente, son los datos reales del experimento. O sea, en otra chacra será otra la... Eso sí, no, en ese suelo deberías hacer cobertura y que esté con 6 toneladas para tener 90%. La única forma de que estés, digamos, apenita pasando del límite. No hay diferencia entre esto y esto, da 7,4 y esto es 50%. Pero es un tema de que esa chacra es en la zona más limitante, no llega con una cobertura de 6.000 kilos, bueno, pero es el dato de esa chacra en particular. O sea, otra chacra va a ser otra realidad si la topografía y el arco de pendiente son diferentes. Te digo por esa chacra particular, me llama la atención que no pueda hacer nada. O sea, y las coberturas son las medidas y los datos son los de esa chacra. es un suelo limitante desde el punto de vista, para mi gusto, agricultura.